aquí y además habiendo comido una arepa antes de Qué venir. bueno, eso no te pongo en aprieto, ¿no? Porque, oye, para ser Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, bueno, hay que mantener una posición de apertura para todas las marcas. Pero Así yo es. te voy a dar harina pan, ¿qué te parece? Es una harina de maíz excelente, Muy hay bien. otras también muy buenas. Ujú. Lo mejor es la arepa Ajá, venezolana. muy bien, así es, cocinada en casa con sabor al país, sabor a Venezuela. Bueno, Ítalo, la pregunta por la que quise traerte hoy en nuestra mesa país es, ¿qué está comprando hoy en día el consumidor venezolano? Lo primero es repasar cuántas veces a la semana hacemos compras. Nosotros venimos de compras mensuales o quincenales. Ahora estamos yendo 2 o 3 veces a la semana a comprar. Hacemos una primera compra y la segunda o la tercera compra son de reposición, dependiendo del ingreso disponible que tenga la persona. ¿Qué compra principalmente? Lo primero que compra es proteína, cualquier tipo de proteína. Pollo, huevo, carne, charcutería, en ese orden, en el orden, por supuesto, del ingreso disponible. Lo segundo que compra es con qué voy a acompañar esa proteína para mi comida. Es decir, pasta, arroz y harina de maíz. Y después que compré eso, entonces con qué voy a sazonar. Eso lo voy a sazonar con alguna salsa untable o con alguna verdura y hortaliza. Una vez que ya he hecho esa compra, entonces viene todo lo que tiene que ver con el área de productos de belleza y limpieza, que ha venido creciendo de manera importante, y ahí entonces busco pasta dental, jabón y detergente. Y entonces, una vez que he hecho esa compra, si tengo todavía ingresos disponibles, compramos lo que nosotros llamamos misceláneos o productos impulsivos, que son esos productos impulsivos. No llegué a pagar y vi una galletita, un chocolatico y lo compré, que es misceláneo, una categoría que está creciendo muchísimo recientemente, entre la cual destaca mascota. Ujú. Es increíble lo que las mascotas han venido creciendo como mercado recientemente. Si tengo dentro de mi ingreso eso, compro. Hago esa primera compra y voy 1 o 2 veces a reponer. Y eso es lo que consume el venezolano en este momento, básicamente, cuando va a un supermercado, cuando va a un abasto, cuando va a un establecimiento donde puede comprar sus productos alimenticios, de salud y otros de uso en el hogar. A ver, con respecto a este gasto, ¿no? ¿Hay fidelidad a las marcas tradicionales o la variable que determina esa compra es el precio? Que la variable es el precio, sin embargo, en los estudios que hemos hecho, hay dos variables que siguen el precio. Ujú. Por un lado, lo que llamamos experiencia de compra, que ya la detallamos rápidamente, y la tercera, atención al cliente. ¿Esto qué significa? Que el consumidor venezolano que es informado, verifica el precio y va a su establecimiento. Si la atención al cliente y la experiencia de compra no es la que él busca, él se cambia inmediatamente a la tienda al lado y a la marca al lado, porque además hay muchas más marcas y muchas más tiendas que hace un año. Por ejemplo, hay 61 supermercados más y hay, solo para hablar de harina de maíz, 46 marcas registradas, de las cuales 10 compiten en el anaquel. Él se cambia, sí, sin duda se cambia. Eso es un gran reto para los fabricantes, sí, un gran reto para los supermercados también, lograr que ese consumidor se quede y además recomiende. Y para eso tienen que estar interpretando siempre las necesidades cambiantes de ese consumidor, que no solamente es el precio, sino también experiencia y atención al Es cliente. decir, el precio no es totalmente determinante en la elección de compra de ese consumidor. No, no es totalmente Ujú, determinante, me impulsa. ujú. Pero si voy al establecimiento, por ejemplo, no había, la iluminación era deficiente, o hice una cola en las cajas registradoras de 45 minutos y al lado hay una tienda donde el precio es ligeramente superior, pero no hago esa cola y además la iluminación es chévere, simplemente me cambio, porque además recordemos que el venezolano cada vez que va al supermercado invierte 55 minutos de su día, de los cuales 45 los invierto haciendo el recorrido y unos 10, 15 en las cajas registradoras. Es decir, que en una vida como la actual, donde el tiempo es tan importante, el hacerlo rápido, chévere y con una experiencia de compra bonita es un factor determinante y en eso hay que trabajar. Ahora, las presentaciones, es decir, la gente está comprando la presentación, digamos, tradicional o más bien presentaciones más pequeñas porque es más accesible al bolsillo. Primero, está comprando lo que necesita. Anteriormente comprábamos esos productos por si acaso. Voy a comprar esto por si acaso. En este momento compro lo que necesito y lo compro en el tamaño que lo necesito, porque saco cuentas
muy bien del presupuesto que tengo. ¿Esto qué significa? Que hay una migración a presentaciones más pequeñas y a presentaciones con empaques distintos. Un empaque que anteriormente no existía. Uno ve, por ejemplo, salsas en empaque de pouch, que anteriormente no existía, o presentaciones más pequeñas, o buscando que el empaque sea, por ejemplo, sostenible. El consumidor en este momento busca eso para estirar su presupuesto. ¿Cuántos supermercados hay actualmente hoy en el país? Y si hay apertura o próximas aperturas de otros. Hay 1.650 Mm. supermercados en toda Venezuela y este año planificamos que van a abrir, remodelar o cambiar de modelo de negocio 40 tiendas. El día hoy de mayo ya han abierto 5 durante lo que va de año, siempre en el segundo semestre del año más apertura, porque esas aperturas tratan de pegarse en el último cuatrimestre del año, que es el cuatrimestre de mayor consumo. Es decir, bueno, hay una variedad, digamos, de competencia. Por supuesto, entiendo que hay cadenas que están a nivel, digamos, regional, otras están solamente en la capital. Pero en todo caso, así como le preguntaba, bueno, cuando el consumidor va a definir su compra, si el precio es determinante, ¿qué determina que un consumidor vaya a un supermercado y a otro, o a uno u otro, ¿no? Si se tiene básicamente la misma cantidad de productos o las mismas marcas que, bueno, que están en nuestro mercado venezolano. Primero, tradicionalmente había sido las mismas marcas y el mismo surtido en todas las tiendas. Ujú. Eso ya cambió y ese surtido depende del ecosistema donde está el supermercado. Ujú. Y además el ecosistema hay ecosistemas y más pequeños, porque recordemos que en pandemia nos acostumbramos a comprar en la tienda que estaba más cerca de mi casa. Ujú. Entonces la proximidad es importantísima a la hora de decidir la compra. Segundo, conseguir todo lo que yo quiero. Pero si no lo consigo y al lado tengo una tienda donde, por ejemplo, tengo productos de limpieza, compro una parte aquí y la otra en la otra tienda. Si el consumidor es increíble lo que ha aprendido y nuevamente eso es un reto para los supermercados y para los proveedores, tener ese surtido que el consumidor necesita cada vez que va a la tienda, porque además busca la jerarquía de productos que comentamos anteriormente, presentaciones más pequeñas, presentaciones distintas, pero además una compra que sea una compra chévere. O sea, si yo voy a invertir esos 55 minutos, quiero hacerlo bien, chévere, con además tendencias recientes. Hemos estado hablando de la economía plateada. Resulta que hay 5.3 millones de venezolanos en esa economía Ujú. y esos venezolanos tienen una forma de comprar distinta a los millennials o los baby boomers. El supermercado y las marcas tienen que interpretar esa manera en que se comportan esos grupos sociales y tener entonces una propuesta de valor y de producto para cada grupo social. Ahora, lo otro es con relación a la brecha cambiaria, ¿no? Que es el gran reto para los establecimientos, ¿no? Sobre todo este tipo de establecimientos. ¿Cómo se mueven, digamos, en ese ecosistema también, ¿no? Primero, esa brecha, sin duda alguna, ha tenido impacto en todo lo que los supermercados ofrecen. ¿Qué ha pasado recientemente a diferencia de antes? Anteriormente tú podías traducir cualquier diferencia en precio y lo vendías. En estos momentos sí lo traduces y la marca de al lado o el supermercado de al lado no lo tradujo, simplemente te queda fuera. Entonces tienes que ser más eficiente. Es un momento, Shirley, de alianzas, conversaciones, buscar la mejor opción para que al final el rey, que es el consumidor, tenga siempre el mejor precio y la mejor calidad. ¿Ha tenido un impacto? Sí, pero tendría que afirmar que hemos tenido múltiples reuniones donde estamos buscando la mejor opción para ese consumidor y esas reuniones han venido poco a poco dando resultados dentro de un entorno que tiene cierta incertidumbre. Nosotros planteamos que ante un entorno con incertidumbre, lo que más hay que hacer es conversar, planificar y rayar el cuaderno. Si haces eso, tienes posibilidad de éxito. Si simplemente esperas a ver qué pasa, bueno, cuando tomas decisiones ya te has quedado atrás. A ver, lo otro es de cara, digamos, al que compra, ¿no? Bueno, usted me decía que lo primero que compra es proteína. ¿Esto es ahorita sí o compra en mayor medida carbohidratos? Es decir, yo sé que usted no es experto en nutrición, pero uno puede ver cómo la gente está comiendo en función a lo que compra en el mercado. Es decir, si hay mayor cantidad de carbohidratos en lugar de las proteínas o es similar, ¿no? Claro, compra carbohidratos sin duda, pero como la proteína es un cóctel, tienes varias proteínas, el consumidor decide cuál proteína va a comprar. O sea, bueno, dependiendo del presupuesto, voy a comprar carne, por ejemplo. Bueno, es que el presupuesto no me llega, voy a comprar pollo.
es que si no voy a comprar huevo, es que si no compro algo de charcutería. Y en esa mezcla, dependiendo de su presupuesto, siempre compra algo de proteína. Por supuesto, habrá el consumidor que tiene un presupuesto muy limitado y compra primero carbohidratos. Cuando ha pasado esto, por ejemplo, si compra pasta o arroz o harina de maíz, entonces la pregunta que él se responde es, ¿con qué acompaño este carbohidrato? Se lo puede acompañar con un grano. Y ese grano, ¿cómo lo aderezo? Porque además a nosotros los venezolanos nos gusta comer sabroso. Nos gusta. Esa decisión la toma el consumidor venezolano y ya lleva eso diseñado antes de llegar a la tienda. Antes de llegar, hace compras de impulso algunas, pero eso principal ya tiene definido cómo lo va a comprar cuando investigó a través de las redes en qué supermercado y qué marcas van a ser de su preferencia ese día. A ver, lo otro que creo que es importante, me decía y lo atajo de nuevo con las conversaciones. em, ¿Está planteado en estas conversaciones algún tipo de límite al precio o más bien lo que se trata es que, bueno, que se defina el precio según la competencia, ¿no? La libre mercado. Esa es una excelente pregunta. ¿Qué aprendimos en los últimos 36 meses? Aprendimos que el verdadero control es el consumidor con lo que tiene en su bolsillo. Y el verdadero incentivo para ese consumidor es que haya oferta de productos, me refiero a producción, marcas, que haya varios establecimientos, para que al final él pueda decir dónde comprar. Y lo decide. Creo que ese es el primer paso que hay que dar. Si hay producción y hay establecimientos comerciales, el libre juego de la oferta y la demanda es el rey y va entonces a producirse situaciones de cambios de precios como han pasado todo el tiempo. Que tenemos siempre que recordar que Venezuela, querramos o no, es un país estacional. El primer cuatrimestre del año siempre es estacional. En enero se compra o se vende menos que en diciembre, porque es que en diciembre el venezolano gasta lo que tiene y lo que no tiene. Y después viene Pues viene el problema en enero. enero y después viene febrero, marzo, abril con carnaval, Semana Santa, se mueven las estaciones, termina el primer cuatrimestre del año, pero es que después viene mayo. Y en mayo siempre estamos acostumbrados a que algo pasa que produce algo. Y después viene junio, julio, las vacaciones escolares. Creo que hay que ver bien esas temporadas y adaptar nuestros análisis a las temporadas que hay en Venezuela, que sí son estacionales y que además se mueven de manera importante. Recientemente, por ejemplo, se dio el Día de la Madre, un día muy importante para la sociedad, y ese día el tráfico en las tiendas, en los supermercados de Venezuela aumentó 5%, pero leíamos que en centros comerciales también. Entonces, creo que hay que evaluar esto para poder realmente entender el comportamiento del consumidor venezolano, tomar decisiones y saber exactamente qué es lo que está pasando en un país tan bello como el nuestro. Estoy conversando con Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicio. El modelo de negocio de los bodegones salió, está extinto. El modelo de negocio de los bodegones tuvo un cambio en un momento determinado cuando el abastecimiento en Venezuela estaba en valores mucho más bajos que el de hoy. Salieron los bodegones y esos bodegones importaban de cualquier manera productos que además uno quería consumir. Uno quería una papita, uno quería una pasta para untar de chocolate, sin embargo la marca la buscaba ahí. Y en ese momento hicimos un estudio, en Venezuela hubo 550 bodegones, que era el equivalente a 110 supermercados de 1000 metros cada uno. ¿Qué pasó? Que los supermercados entonces comenzamos a importar, a traer esos productos y a competir. Cuando esa competencia se dio, ¿qué hizo el bodegón? Bueno, se convirtió en un supermercado. ¿Qué ha pasado recientemente? El bodegón volvió a lo que fue su origen. Una tienda para delicateces, licores, especialidades, que bueno, que tiene también aquellos productos que compra el venezolano de manera recurrente, pero tiene un perfil distinto. Siguen teniendo un espacio en el comercio venezolano, sí, muy importante, y bueno, hay que el consumidor decidir dónde compra. Compra en un supermercado, que es lo deseable, compra en un bodegón, compra en un abasto o compra en un mercado de cielos abiertos. Cada uno tiene opciones para el consumidor venezolano, de manera que él tenga siempre la mejor opción, precio-valor. Sí, ahí, claro, ahí el tema es que si la competencia, ese tipo de competencia no es desleal, es decir, porque el supermercado tiene una cantidad de requerimientos que no sé si algunos, probablemente sí, otros no. El bodegón tiene, ¿no? Sí, una competencia de precio. Los supermercados somos formales, pagamos impuestos, generamos empleos, cumplimos al pie de la letra el ordenamiento legal vigente. Probablemente alguna gente lo hace de manera distinta. Esa competencia no es totalmente leal para nosotros, no lo es. De hecho, nosotros estamos cercanos a sacar una campaña que la queremos llamar Oda a la Formalidad. Es destacar lo que hace el comercio formal por el país, de manera que cuando el consumidor va a decidir dónde comprar,
también le dé peso a ese comercio que cumple las reglas, genera empleo, paga los impuestos, pero además es sostenible ambientalmente y socialmente. Si eso lo logramos hacer y próximamente lo vamos a lanzar, creemos que eso va a tener un impacto a la hora que el consumidor Sí. tome la decisión de compra. La última pregunta que le hago, Ítalo, de los productos nacionales importados, ¿no? En un mercado venezolano promedio, ¿no? ¿Cómo está compuesta ese anaquel? En este momento el 90% de los productos son venezolanos o con componente de materia prima y empaque que es ensamblado aquí, y el 10% es importado. Anteriormente la cifra era distinta, pero eso ha venido cambiando recientemente. Incluso recuerdo que la semana pasada con Industria habló en su encuesta de coyuntura que el 46% de la producción nacional ya estaba utilizada y que una parte de esa producción era para esos productos que se consumen en el comercio venezolano, en los supermercados. Eso ha venido pasando y bueno, vale la pena destacarlo. ¿Tienen cifra de ticket promedio? El ticket promedio varía por... Mira que aquí he hecho puras encuestas de cómo vamos. Ajá. Esa pregunta la tengo. Sí, Hay una que no la tenía, pero la respondimos. El ticket promedio cambia por el tamaño de formato y por el tipo de formato. Si es una tienda pequeña de descuento, una tienda pequeña de menos de 500 metros, ese ticket promedio está alrededor de $7, $8 por vez, con 2 o 3 productos por compra. Si es un supermercado intermedio, un supermercado de 500,000 metros cuadrados, ese ticket promedio está entre $16 y $18 por vez. Si es una tienda un poco más grande, con un surtido distinto, ese ticket promedio está entre $22, $23, $24 por vez. Y si es una tienda muy grande de tamaño que vende al mayor, ese ticket promedio está alrededor de $29 por vez. Digamos que es una mezcla dependiendo de el tamaño y el modelo de negocio de ese supermercado. Que de hecho de eso vamos a estar hablando el 4 de junio en el Congreso Mundial del Retail. Caracas va a ser la capital mundial de retail el 4 de junio en el Hotel Pestana. Van a venir 7 presentadores internacionales de España, Perú, República Dominicana, Venezuela y Colombia, y nos van a hablar de esas tendencias actuales del supermercadismo en la región, y van a ver además lo que estamos haciendo en los supermercados venezolanos el 5 de junio, que vamos a tener algo que llamamos Safari Tour. Los invitamos a hacer un momento interesante, una experiencia única de aprendizaje. Bueno, le agradezco mucho, Ítalo, @Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, que entiendo que es ANSA, ¿no? @ansa.algo, ¿no? Sí, @ansa.bzlaoficial.com. Maravilloso. Muchísimas gracias, Ítalo. Interesante los datos que nos ha aportado de cómo se está comportando el mercado venezolano, específicamente en los supermercados y autoservicios. 7:22, hacemos una pausa, ya volvemos.